Servicios informativos de Navarra Televisión. Este es el aspecto que presenta la zona afectada por el incendio de Aras. Las imágenes aéreas dan una idea aproximada de la magnitud del fuego. Es el mayor incendio en Navarra en lo que va de año. El incendio se ha extendido en un área de cerca de 1000 hectáreas, de las que 800 están quemadas. Buenas noches. El incendio ha quedado ya controlado, pero los servicios de emergencia seguirán trabajando en las áreas de refresco del suelo para evitar el rebrote de las llamas. Mantienen además el nivel 2 de alerta en toda la zona. El incendio se declaraba ayer y estas son las imágenes a las que se han tenido que enfrentar los vecinos. Un incendio con dos frentes que en sus primeros momentos llegaba a acercarse peligrosamente a alguna vivienda y una huerta. Provocaba un tremendo susto entre los vecinos. Sin más empieza mi hija a gritos: mamá, corre, que nos quemamos adentro. ¿Pero qué dices, hija? Dice que nos quemamos dentro. Ya hemos salido todos corriendo. En este pueblo no había aparecido nunca un incendio tan grande como este. Y en clave política, hoy ha habido sesión de gobierno. Navarra seguirá prestando atención sanitaria a aquellos inmigrantes en situación irregular. Tendrán que acreditar, eso sí, que tienen un año de residencia en la comunidad, que no tienen antecedentes penales y que no disponen de recursos económicos. El gobierno foral cifra en 2150 las personas que están en esta situación. Dos sentencias del Tribunal Supremo cuestionan las ayudas públicas a los colegios que segregan por sexos en Andalucía y en Cantabria. En Navarra, el Gobierno asegura que mantendrá las ayudas otorgadas a todos los colegios navarras. Redín, Miravalles e Irabia y Zaga aseguran que cumplen con la norma de no discriminación entre niños y niñas. El preso de ETA, Josu Uribe Etxeberria, abandona su huelga de hambre. Lo ha hecho por decisión propia después de sufrir un desvanecimiento en su celda esta mañana. El colectivo Herrirá volvía a concentrarse hoy para pedir su excarcelación y la Delegación de Gobierno de Navarra va a pedir a la Audiencia Nacional que determine si estas concentraciones constituyen un delito de enaltecimiento del terrorismo. Son voluntarios de una asociación sin ánimo de lucro, el Servicio Socioeducativo Intercultural. Llevan más de 10 años ayudando a los jóvenes que llegan de otros países a adaptarse a nuestros hábitos y costumbres. Y parece que su método funciona. Hoy veremos cómo lo hacen. ¿Ven? Te lo cuento por el camino. Es la comedia que estrena el Gallarre de Pamplona el viernes para contar las peripecias que viven en la ruta jacobea. De momento, hoy nos han dado un adelanto en las calles del casco viejo de Pamplona. Luego lo vemos. Y según ha podido saber Navarra Televisión, este que van a ver en sus pantallas será el nuevo entrenador de Asfi y Chaco para la próxima temporada. Es el vallisoletano Eduardo Izquierdo, de 31 años, y durante las pasadas 5 temporadas, como ven, ha sido el segundo entrenador del balonmano Valladolid, a la sombra del ex seleccionador nacional Juan Carlos Pastor. Y poco movimiento en las taquillas del Reino de Navarra de cara al choque que enfrenta este domingo a Osasuna ante el Barcelona. El precio de las entradas es el principal inconveniente de socios y no socios que en esos tiempos se lo piensan mucho más que antes a la hora de comprar. Puede ser una de las peores entradas en una visita blaugrana en muchos años. El incendio de Aras ya está controlado. Los bomberos han conseguido estabilizar los dos frentes del mayor incendio en lo que llevamos de año. Se han retirado algunos de los medios que integraban ese dispositivo de emergencia, aunque se mantiene el nivel 2 en la alerta. El fuego, que se inició en Aras y se extendió rápidamente por la zona, nos ha dejado imágenes como estas. Esto es el casco urbano de Aras. Las llamas han calcinado terreno muy próximo a las casas de la localidad. Las llamas, impulsadas por el intenso viento, cambiaron de dirección para dirigirse con dos frentes hacia Bargota, alcanzando un pinar situado al sur de Aras y hacia la Zogurría. Medio Ambiente estima que las llamas se han extendido por una superficie de unas 1000 hectáreas, aunque el área afectada es menor porque el fuego ha ido saltando de una loma de un barranco al siguiente sin alcanzar en muchos casos el fondo. Por eso la superficie que se ha quemado se rebaja a 800 hectáreas. Con la retirada de los efectivos del Ejército será cuando la Agencia Navarra de Emergencias rebaje al nivel 1 la alarma. Los bomberos que habían aportado a la Diputación de Álava y el Ayuntamiento de Logroño ya se han retirado. La Guardia Civil investiga las causas del incendio. Aras parece haber superado lo más difícil.
El incendio quedaba controlado este mediodía en sus dos frentes, tanto en Lazagurria como Bargota. Sin embargo, aún se mantiene el nivel 2 de alerta. La Agencia Navarra de Emergencias continúa controlando las zonas más conflictivas mediante el refresco de las áreas afectadas y confía en la total extinción del fuego durante las próximas horas. No tenemos una valoración exacta de cómo están todas las zonas, sobre todo del Pinar, aunque así a priori parece que está bastante controlado. Está el incendio en fase de control, prácticamente perimetrado. Y bueno, si bien aunque todavía queda alguna zona activa, pues se espera que a lo largo de esta jornada pueda estar controlado y pues ya los bomberos de Navarra pues acabarán las labores de extinción en los próximos días, una vez controlado el incendio. Unas labores de extinción que finalizarán en un par de días, cuando se aseguren las labores de remate y refresco. Han contado además con ayuda de los propios vecinos de la localidad, que mediante tractores creaban cortafuegos. Dándole a los rastrojos, lo que nos dicen, vaya. Si no son piezas de labor, no podemos meternos, ¿entiendes? Aparte que te dicen que no te metas. Durante la mañana se han incorporado 5 medios aéreos, entre ellos un helicóptero del Gobierno de Navarra, 3 aviones del Ministerio de Medio Ambiente y otro helicóptero del Gobierno de La Rioja. 2 de esos aviones ya han regresado a sus bases al verse estabilizada la situación. En cuanto a los medios terrestres, han actuado 185 efectivos del Gobierno de Navarra, de la Diputación de Álava y el Ayuntamiento de Logroño, aunque los bomberos de estas dos últimas localidades se han retirado esta misma tarde. Continúan investigando las causas del incendio. Sabemos que ha empezado por la zona de Aras, pero bueno, todavía es un poco pronto para saber las causas. Un incendio, el de Aras, que como decimos ha tenido efectos colaterales debido a su expansión en las localidades colindantes de Lazagurria y Bargota. Los vecinos de ambas localidades recibían la noticia de este incendio con mucha incertidumbre y angustia al no saber exactamente cuál era la gravedad del fuego. Hoy han pasado un día mucho más tranquilos al saber que ya estaba controlado. Se veía muy bien los focos, vimos 3 o 4 focos, pero ya tengo que muy nerviosa y muy mal. Si no llegamos a estar allá con los tractores moviendo y los bomberos, hubiera llegado aquí arriba al pueblo, tranquilamente. Un poco de psicosis, pero tampoco, porque el fuego estaba bastante lejos. Yo creo que en ese sentido no había peligro. En Aras, el lugar donde se localizaba el foco de ese incendio, han vivido uno de los peores días que recuerdan. El fuego se originaba a media tarde muy cercano. El fuego se iniciaba en una zona muy cercana a una vivienda. Las llamas avanzaban muy rápido debido al fuerte viento y en cuestión de muy pocas horas comenzaban a desplazarse hacia las localidades colindantes. En esta era fue donde se originó el fuego. Eran aproximadamente las 5:30 de la tarde y pocos minutos después el sonido de la campana del pueblo de Aras alertó a todos los habitantes para que evacuaran sus casas, especialmente a los inquilinos de una de las viviendas más cercanas al foco, entre las que se encontraba su dueña Rosario. Ha venido un bombero y nos ha dicho salir todos fuera, sacar los coches, porque estaba todo el garaje lleno de coches. Sacar los coches y todos fuera, todos de casa, todos fuera. Y hemos cogido, pues toda la niña, todos corriendo, estaban todos apagando el fuego, porque es que no nos hemos enterado. Y es que si no hubiera sido por los gritos de su hija, Rosario no se hubiese dado cuenta de que las llamas estaban a pocos metros de su casa. Yo estaba dándole a la niña un poco abanico, eso, porque tengo un poco fiebre, una neta pequeña, y sin más empieza mi hija a gritos, mamá, corre, que nos quemamos adentro. ¿Pero qué dices, hija? Dice que nos quemamos dentro. Ya hemos salido todos corriendo. Aproximadamente 2 horas después de que la ladera comenzara a arder, la columna de humo era visible desde decenas de kilómetros de distancia y el fuego había avanzado con rapidez. El viento soplaba con fuerza y era cálido, y aunque alejaba las llamas del casco urbano del pueblo, entorpecía la labor que los bomberos de Navarra y Álava estaban realizando. Los escoldos se reavivaban y el fuego comenzaba a extenderse hacia el otro lado de la ladera, cerca de Bargota, un pueblo colindante con Aras. La situación era desesperante y toda ayuda era poca. Por eso los habitantes del pueblo ayudaban en las labores con los pocos medios de los que disponían. Todo el mundo ha estado trabajando. Y ahora porque me supongo ya no podemos hacer nada nosotros, sino los medios estos que tienen los bomberos, pero todo el tiempo, todo el pueblo ha estado trabajando aquí. Los poco menos de 300 habitantes de Aras estaban relativamente tranquilos al ver que las llamas tan cerca del pueblo pocas horas antes comenzaban a alejarse. Aún así era perceptible la impotencia de ver el desolador rostro de la ladera que las llamas habían dejado. ¿Qué vamos a decir si no puedo hablar? No puedo hablar. Es que aquí ha sido impresionante esto. ¿Ha visto las llamas cerca? Muy cerca.
He estado con mi prima, que en su casa y la de mi hermana eran las más cercanas, y ha sido impresionante esto. En este pueblo no había aparecido nunca un incendio tan grande como este. Y ante decenas de miradas de los habitantes de Aras, sobre las 9 de la noche el fuego era ya prácticamente invisible, pero una densa columna de humo permitía ver que las llamas, aunque al otro lado de la ladera, aún estaban ahí y a pocos metros de los pueblos de alrededor. A todos sus habitantes y a los efectivos que se encontraban allí y a los que llegaban, les esperaba una larga noche por delante. Navarra seguirá atendiendo a los inmigrantes irregulares, aunque lo hará con ciertas condiciones. El Ejecutivo Foral quiere garantizar la asistencia a estas personas, pero al mismo tiempo quiere evitar el efecto llamada. Las personas excluidas del Sistema Nacional de Salud tendrán asistencia sanitaria en todo tipo de centros y especialidades, prestación farmacéutica y transporte sanitario, siempre y cuando paguen una cuota anual. Esta cantidad será de 764 euros para las personas entre 18 y 64 años y de 2.675 para quienes superen esta edad. No nos estamos refiriendo únicamente a la cartera básica de servicios, sino a toda la cartera de servicios y, por lo tanto, incluye la prestación farmacéutica, que en las personas que tienen más de 65 años pues supone una cantidad importante. Sin embargo, quienes no puedan hacer frente a este gasto podrán pedir una ayuda al Departamento de Políticas Sociales. Para ello deberán tener ingresos inferiores al IPREM y cumplir 3 requisitos. Ser mayor de 18 años. Se entiende que los menores de 18 años ya están atendidos por ley. 2. Llevar al menos un año empadronado en Navarra para evitar el efecto llamada. Y 3, importante también, no tener condenas por delitos ni causas pendientes con la justicia. Quienes no cumplan estos requisitos serán atendidos bajo los supuestos mínimos que contempla la prestación estatal. Esta medida ha supuesto un alivio para muchos inmigrantes que estos días vivían con incertidumbre. Carlos dejó su país para trabajar en nuestra ciudad y lo hizo durante 4 años. Regresó a Perú con una excedencia, pero al volver no pudo recuperar su trabajo. Tengo trabajando 4 años y he estado aportando y todo. Y fui a averiguar, estuve haciendo, para tratarme algo y me dijeron de que no, como no trabajo. Con esta medida, asegura la consejera de Salud, se evitará también que se colapsen las urgencias. Desde la ONG Médicos del Mundo apuntan que se están dando varios casos de inmigrantes que al perder su puesto de trabajo se encuentran sin la asistencia médica. Sin embargo, desde el Departamento de Salud afirman que se está atendiendo a todas las personas. Una mujer que lleva en Navarra tiempo, desde enero está recibiendo un tratamiento para una enfermedad infecciosa crónica, una tuberculosis, y esta mujer a finales de julio se le denegó en el centro de salud el acceso al médico de cabecera que tenía que prescribir la medicación para continuar este tratamiento y actualmente está sin tratamiento. Desde el Servicio Navarro de Salud no se ha dado, por supuesto, ninguna instrucción para que cualquier persona no inmigrante o no inmigrante no sea atendida en nuestros centros sanitarios, sino que se venga haciendo igual que se ha hecho hasta ahora. La situación es muy distinta para aquellos extranjeros que llegan a nuestro país como turistas. Cuando entran en España, cuentan con una red de asesores para afrontar los gastos sanitarios. Durante sus vacaciones en España, los turistas extranjeros pisan la playa y algunos, aunque no esté dentro del planning, también el hospital. Como Elizabeth, ha tenido un infarto cuando estaba a punto de regresar a Nueva Zelanda, pero no tendrá que preocuparse por nada. José será su traductor y le informará de cómo va todo. La atención médica es excelente. Al ser una urgencia, la asistencia sanitaria es obligatoria, pero él se encargará de averiguar si además tiene un seguro que pueda cubrir los gastos para evitar que sea el hospital quien tenga que asumirlo todo. En el momento de la entrada del paciente en el centro, empezamos a hacer el trámite con todo el seguro, que son llamadas de teléfono, faxes, emails, etcétera, para que nos llegue una cobertura de gastos médicos. Un seguro de coche, de hogar o incluso el pago con tarjeta de crédito tienen cubiertos estos imprevistos, pero muchos turistas lo desconocen o no saben cómo gestionarlo desde España. Con este servicio consiguen cobrar en el 60% de los casos y hacen que la estancia en el hospital sea algo más llevadera.
Josu Uribe Etxeberria Bolinaga ha abandonado la huelga de hambre por recomendación médica. El preso de ETA, enfermo de cáncer, sufría un desvanecimiento esta mañana después de 15 días en huelga de hambre. Los médicos que le atienden le han recomendado que, dado su estado y su tratamiento médico, el tratamiento que recibe, vuelva a ingerir alimentos. Uribe Etxeberria está a la espera de que la Audiencia Nacional decida si lo excarcela después de que instituciones penitenciarias le concediera ya el tercer grado. Los otros 16 presos etarras en huelga de hambre, entre ellos Arnaldo Otegi y Paquito, también han abandonado la huelga esta tarde. Y el colectivo Herrira volvía a concentrarse hoy ante la delegación de Gobierno para pedir la excarcelación de Josu Uribe Etxeberria. La delegación de Gobierno ha puesto en conocimiento de la Audiencia Nacional estas concentraciones, previstas hasta el próximo día 12 de septiembre, por si fueran constitutivas de un delito de enaltecimiento del terrorismo. Desde Herrira aseguran que ellos no hacen apología del terrorismo, sino defensa de los derechos humanos. Y el lehendakari Patxi López ha afirmado que el próximo mes de octubre se enfrentan los modelos del PNV, el PP, Bildu y los socialistas. En la primera entrevista, después del anuncio de elecciones, se ha felicitado porque esos comicios se celebren sin la presión de ETA. Estamos ante novedades en la política, pero yo creo que son buenas novedades y es una gran noticia, ¿no?, que hagamos estas elecciones sin la presión y la amenaza de la violencia, y que los ciudadanos y las ciudadanas se puedan manifestar con absoluta libertad y que nadie tenga que arriesgar su vida por expresar sus opiniones. Y el Gobierno de Navarra califica de estrategia electoral este adelanto de los comicios en el País Vasco. En una conversación informal, hoy la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, ha admitido que le preocupa muchísimo el resultado de esas elecciones, en clara alusión a la irrupción de las fuerzas independentistas en el Gobierno del País Vasco. Aquí, en Navarra, el Gobierno foral insiste en que no tendrá ninguna influencia sobre nuestra comunidad. Obedece a todas luces a un adelanto pues por estrategia puramente electoral, adelantar 4 meses las elecciones, cosa que no ocurre en Navarra, puesto que el periodo de legislatura pues solo ha transcurrido 1 año y quedan otros 3 para completarlo. Bildu ha pedido hoy la comparecencia en el Parlamento del consejero de Políticas Sociales, Jesús Pejenaute, para que informe, dicen, sobre los supuestos beneficios que, según esta formación, ha generado la Vuelta Ciclista a España a su paso por Navarra. También piden un informe elaborado por la empresa Unipublic sobre esos beneficios. Bildu asegura en un comunicado que la evaluación económica que realiza el Ejecutivo no tiene ningún rigor y que en la hostelería los resultados no son reales. El Tribunal Supremo, en 2 sentencias sobre colegios en Andalucía y en Cantabria, cuestiona las ayudas públicas a los centros concertados que segregan las aulas por sexos, es decir, niños o niñas. El Gobierno foral opina que en principio no hay razones para dejar de hacerlo en Navarra, donde hay 2 colegios con educación diferenciada, Miravalles Redín e Irabia Izaga. Los centros opinan de igual manera y sostienen que no diferencian por sexo a sus alumnos a la hora de la admisión. La sentencia, referida a 2 centros en Andalucía y Cantabria, rechaza la legalidad del concierto en colegios que segregan por sexo. Considera que las ayudas públicas del Estado a estos centros son incompatibles con la Ley Orgánica de Educación del año 2006. Esta norma determina que no puede existir en la admisión discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo o religión. Así que reconoce que esos conciertos serán válidos hasta que entró en vigor la LOE. El Alto Tribunal sí que considera que el modelo de enseñanza en el que existe la separación por sexo es legal, pero rechaza su sostenimiento con fondos públicos. En Navarra existen 2 colegios concertados con educación diferenciada. Reciben ayudas del Gobierno foral y defienden que su oferta no es discriminatoria. Esta sentencia, en primer lugar, vuelve a legitimar la educación diferenciada, que eso queda meridianamente claro en la sentencia, y además en el caso de Navarra no se ve afectado porque la sentencia se refiere a la discriminación en el momento de la admisión. Sin embargo, aquí en Navarra hay 2 centros, que son Miravalles Redín e Irabia Izaga, que admiten indistintamente a niños y niñas en el momento de la admisión. Parece ser que en los términos en los que se ha producido no afecta directamente a los acuerdos que tiene el Gobierno con la educación concertada y más en esta circunstancia. Las ayudas a la concertada en Navarra se pueden seguir prestando en las mismas condiciones. La sentencia, por tanto, no afectaría a estos 2 colegios navarros que continuarán con el concierto que reciben del Gobierno de Navarra.
Ayudar a que los inmigrantes adolescentes recién llegados a Navarra se integren en la sociedad de una manera adecuada. Eso es a lo que se dedica una asociación navarra, SEI, que lleva operando desde 1999. Lo hacen en cooperación con los centros educativos y con el objetivo de evitar que terminen en la delincuencia o en la droga. Integración y formación de las personas con riesgo de exclusión social. Es a lo que se dedica la Asociación de Servicio Educativo Sociocultural, un colectivo navarro que a través de diversos programas de intervención directa y de educación y sensibilización promueven la integración de aquellos inmigrantes adolescentes que llegan a la comunidad foral. Todo con un objetivo: evitar que puedan caer en ambientes peligrosos como la delincuencia o la drogadicción. Son chavales que llevan relativamente poco tiempo aquí y pues para que se les haga más fácil la incorporación al sistema educativo que se encuentran, y pues aquí se trabaja un poco pues el área de la lengua castellana, de las matemáticas, el inglés, el castellano en algunos casos, porque hay algunos que vienen de países que no comparten nuestro idioma. Desde SEI trabajan en dos direcciones. Por un lado, con aquellos adolescentes escolarizados en la ESO y a quienes acompañan para que puedan adaptarse de una mejor manera a su nueva vida. Además, también llevan a cabo distintos programas para que las familias de acogida e incluso los voluntarios que participan en la asociación sepan desempeñar a la perfección cada una de sus funciones. Empezamos el 1 de octubre hasta junio. Les acompañamos todo el curso. Tenemos vacaciones como Navidades, como si fuera el centro escolar, y estamos por las tardes. Con sede en la calle Francisco Bergamín, la asociación lleva desempeñando su labor en Navarra desde 1999. 13 años velando por que no se den situaciones de exclusión social entre los más desfavorecidos y para poder ayudarles en su adaptación y en su formación. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio Nómina Te lo Mereces de Caja Rural. Tras anunciar a principios de semana que iba a competir en Liga, a pesar de los rumores sobre su desaparición, Asfi Chaco ya tiene un nuevo entrenador para su nueva etapa. Según ha podido saber Navarra Televisión, el vallisoletano Eduardo Izquierdo será el encargado de dirigir la nave estellica. A sus 31 años ha sido en los últimos 5 segundo técnico del balonmano Valladolid en la Liga Asobal, un equipo dirigido por el ex seleccionador nacional Juan Carlos Pastor y en el que hasta esta temporada ha militado el navarro Eduardo Gurbindo. El conjunto estellica sigue perfilando una plantilla lo más competitiva posible dentro de los problemas económicos cara a la próxima campaña. En Osasuna eran conscientes de que el inicio liguero no iba a ser nada fácil. Tras una derrota en Riazor, los rojillos gozan hoy, han disfrutado de su día de descanso para cambiar el chip. El domingo reciben en el debut liguero en el Reino de Navarra al Fútbol Club Barcelona, un equipo que ha dejado de tener el beneplácito, parece, de la hinchada por su comportamiento en recientes visitas a Pamplona. En comparación con el Real Madrid, el Barcelona ha sido tradicionalmente un equipo que caía bien en Pamplona, pero los últimos sucesos, unidos a su hegemonía incontestable hasta la pasada temporada, han provocado que el Reino les reciba de uñas. Todo se remonta a la temporada 2010-2011, cuando el conjunto culé, por aquel entonces entrenado por Pep Guardiola, llegó 3/4 de hora tarde al partido por capricho del técnico de Santpedor, que acostumbraba a viajar en el día en avión e insistió en su idea a pesar de la huelga de controladores. Los blaugranas, sin apenas calentar, vinieron, vieron y vencieron por 0-3 ante la nula oposición rojilla y con el público cargando contra la entidad de la ciudad condal. Una situación que se pudo repetir este mismo año en enero, cuando en la vuelta de la Copa del Rey el Barcelona estuvo a punto de no poder llegar a Pamplona por culpa de la niebla. Finalmente aterrizó en Pamplona el día anterior para que no se repitiera la misma situación. Remontaron ese partido y se clasificaron para la siguiente ronda del torneo del CAO. Pero no todo ha sido coser y cantar para el FC Barcelona en el Reino de Navarra. Sin ir más lejos, esta misma temporada, pero en Liga, los culés dijeron adiós a más de medio campeonato liguero tras su derrota en Pamplona en un apoteósico partido. 3 victorias de Osasuna ante el Barça como local desde su último ascenso. Pero tras una buena pretemporada, con un Messi enchufadísimo, con ilusiones renovadas con Tito Vilanova, el fichaje de Son, quien podría gozar de algún minuto en Pamplona, y el buen debut, venciendo 5-1 a la Real Sociedad,
Y además, viéndose 2 puntos por encima del Real Madrid, el Barcelona será un equipo complicado para arañarle algún punto. Según fuentes del club, será la peor entrada en un Osasuna-Barça de los últimos años. Los precios elevados y que el partido se dispute en pleno mes de agosto son datos que llevarán a que ese hecho se consume. Aunque es miércoles y el partido se disputa el domingo, las taquillas del Reino de Navarra presentaban esta mañana el pobre aspecto que ven. Algunos aficionados, pero que se acercaban más a renovar su abono que a retirar una localidad para el partido ante el equipo blaugrana. Eso sí, aunque no asistan al partido, sí que han querido darnos su pronóstico. Yo creo que a empatar. 2-1 a favor de Osasuna. 2-2. A Barcelona se han enviado 550 localidades y en Navarra se han vendido hasta la fecha en torno a 1.000. Los precios oscilan entre los 90 y los 110 euros para el público en general y entre los 10 y los 50 para los socios, que deberán pagar al decretarse el mediodía del club. El partido ante el equipo de Tito Vilanova llega en la segunda jornada de Liga, algo que para algunos aficionados rojillos podría beneficiar a Osasuna. Cuanto antes mejor. Que estén menos frescos, ¿no? Eso ellos. Así es. A Osasuna le viene bien porque el Barça va a guardar los jugadores para la Supercopa. Cogerle al Barça es igual cogerle al principio que al final. Está como está, es un gran equipo. Aunque no sabemos si en ese aspecto se verá beneficiado o no Osasuna, sí que se puede prever que el ambiente que vivirá el Reino de Navarra el domingo no tendrá nada que ver con el que se pudo vivir en las últimas temporadas. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio Nómina Te lo mereces de Caja Rural. Dentro de muy poco tiempo, el próximo día 28 de agosto, se va a publicar la primera Biblia ecológica en español, la llamada ya Ecobiblia. Es nuestro apunte ecológico de hoy. ¿Qué nos mueve a seguir avanzando? A esforzarnos, a superarnos, a darlo todo. Saber que tenemos la energía para conseguirlo. Iberdrola, queremos ser tu energía. Escrita por las Sociedades Bíblicas Unidas, la van a presentar en sociedad en las Islas Galápagos. Con ella quieren crear conciencia sobre el papel de los seres humanos como administradores de la creación y del daño que está sufriendo cada día el planeta. Además, la Ecobiblia presenta una gran variedad de artículos escritos originariamente para este material y una sección con consejos prácticos para que todas las personas aprendan a proteger el medio ambiente. ¿Qué nos mueve a seguir avanzando? A esforzarnos, a superarnos, a darlo todo. Saber que tenemos la energía para conseguirlo. Iberdrola, queremos ser tu energía. El Ayuntamiento de Pamplona ha recibido hoy a un grupo de niños ucranianos que pasan el verano en Navarra. Llegaron el pasado día 4 de junio a la comunidad foral y partirán hacia Ucrania de nuevo el próximo día 30. Con este programa de acogida temporal, los niños que viven en orfanatos pasan las vacaciones de verano y de Navidad con familias de acogidas aquí en Pamplona. Arcoiris Solidario es la ONG con el objetivo que ayuda a estos jóvenes ucranianos afectados por la catástrofe nuclear de Chernóbil. El Camino de Santiago se traslada por un día al Teatro Gayarre. 4 peregrinos nos van a contar las historias y peripecias que surgirán en el transcurso del viaje. Una divertida comedia de Maite Redín. Ven, te lo cuento por el camino. Es una comedia que junta a 2 hombres con un mismo destino. Un profesor y un fugitivo que se cruzan de camino a Santiago. Oye, ¿tú en qué trabajas? Yo soy profesor. Profesor de Historia del Arte. No jodas. Es bonito, ¿verdad? Ah, sí. Soy afortunado. Muy bonito. Hace mucho tiempo que estaba esperando hacer este camino. ¿Sí? Pero el viaje a Santiago es largo. Estos 2 hombres no estarán solos. 4 peregrinos que en realidad emprenden el viaje por separado y se encuentran en el Camino de Santiago. Son 2 mujeres y 2 hombres y cada uno huye de cosas distintas y cada uno busca cosas distintas en el camino. Para conocer toda la historia y al resto de peregrinos es necesario acudir el viernes 24 de agosto a las 8 de la tarde al Teatro Gayarre. Allí nos espera una comedia de aquí a Santiago. Tienen tantas cosas en este camino. Es tan interesante. Qué suerte habernos encontrado, amigo Ramón. Toda una suerte, sí. Voy a hacer con usted una parte del camino.
Con esta invitación al teatro cerramos esta segunda edición de Noticias en Navarra Televisión. Más información mañana con Silvia Lorente y Ricardo Beitia. Hasta mañana.